Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del Laboratorio de Poesía Ucopoética de la Universidad de Córdoba, de Ucocultura, enmarcado dentro del seminario World and Words Are Burning, The Clash of Modern, que organizamos junto con el Grupo Paso y el Grupo de Estudios de Cultura Inglesa y Literatura Inglesa. Y hoy es un acto muy especial por muchos motivos, muy especial para mí personalmente, porque bueno, pues tengo a Vicente Luis Mora a mi lado, que es compañero mío de tantas y tantas batallas. Llevamos en esto de la literatura juntos desde mediados de los 90, desde que nos conocimos, con la publicación del Paseo, además, de mi primer libro, hace mucho tiempo. Y bueno, como tendremos muchas cosas que debatir y de que hablar. Queremos hablar no solamente de su poesía, sino un poco sobre la poesía en general. Voy a pasar a presentarlo. La presentación de Vicente casi que podría ocupar toda la hora y media que tenemos de acto, ¿no? Es decir, que he tenido que hacer una labor de síntesis importante para poder bueno, centrarnos en lo que de verdad nos va a importar después, que escucharlo es, ¿no? Pero bueno, Vicente Luis Mora nació en Córdoba en el año 1970, es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, doctor en Filosofía y Letras también por la Universidad de Córdoba, con la tesis El yo penúltimo, subjetividad y espejo en la literatura española de la posmodernidad, dirigida por Pedro Ruiz. Él ejerció la gestión cultural en la obra social y cultural de Caja Sur, fue director del Instituto Cervantes de Alburquerque entre los años 2007 y 2010 y del de Marrakech entre 2010 y 2014. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Brown en Estados Unidos, en Estocolmo, Suecia. Es profesor de ADE, los estudios universitarios de Málaga, coordina el máster universitario de escritura creativa de la UNIR, la Universidad en Internet, y en la Universidad de Sevilla ahora mismo dirige como investigador principal un proyecto de investigación que tiene como objetivo avanzar en el estudio de la creación literaria desde un enfoque cognitivo. Es algo súper interesante que espero que también nos puedas contar algo sobre ese tema. Él es poeta, narrador y ensayista de reconocido prestigio, autor de obras notables y novedosas en el campo de, vamos a empezar con la poesía, como Mester de Cibervía, ahora lo repasaremos todos, ¿no? Publicado en Pretexto en el año 2000, que fue el premio Arcipreste de Ita, Nova, Construcción, Tiempo, Serie y Mecánica, el último, premio Vila de Martorell, editado por Hiperión en el año 2021. Narrativa circular del año 2003, que tuve pues, el inmenso placer de publicar. Subterráneos, que ganó el premio Andalucía Joven y publicó DVD en el año 2005. Una nueva edición de Circular, de un fragmento de Circular, que se llamó Circular 07, salió publicado en el año 2007 en la editorial Berenice, que también tuve el inmenso placer de publicar. Alba Crom, Seiparral, Fresca Cabeza de Vaca, que fue premio Torrento Ballester, y Centro Europa, su última novela en Galaxia Gutenberg. En lo que se refiere a ensayo, que es una faceta muy importante dentro de la carrera de Vicente, bueno, aquí hay que seleccionar mucho, porque ha publicado muchas obras, entre ellas Singularidades, Ética y Poética de la Literatura Española Actual, que publicó Bartleby en el año 2006, un libro muy interesante, muy polémico en su momento también. Pangea, Internet, Blog y Comunicaciones, Comunicación en un Mundo Nuevo, también del año 2006, publicado por la Fundación José Manuel Lara. La Luz Nueva, que es la versión de Singularidades, pero en la narrativa española actual, publicado en el año 2007 por Berenice. Pasadizo, Espacio Simbólico entre Arte y Literatura, del año 2008 en Página de Espuma, ganó el premio Málaga de Ensayo. El Lecto Espectador, del año 2012, publicado por Seiparral. Y bueno, y ahora estos últimos libros de ensayo ya se centra un poco más en espigar lo que ha sido el trabajo de investigación que condujo a la tesis, como la literatura egódica, el sujeto narrativo a través del espejo, publicado por la Universidad de Valladolid,
El sujeto boscoso, tipología subjetiva de la poesía española contemporánea entre el espejo y la notredad. Yo esto obviamente me lo he tenido que apuntar, porque es difícil, o sea, los títulos todavía me los sé, pero los subtítulos difícil. Premio Internacional de Investigación Literaria Ángel González, o La huida de la imaginación, publicado por Pretexto, entre otras muchas cosas. Además ha publicado aforismos como Nanomoralia, por la isla de Siltolá, Dietarios, como Micronesia, Fractales sobre literatura, publicado por la Universidad de Valladolid, juegos literarios como el número 322 de la revista Quimera, dedicado al tema literatura y falsificación, que él escribió en su totalidad, una escritura que le llevó solo la escritura, no la preparación del libro, o sea, de la revista, sino la escritura en sí le llevó 7 meses, y ahí suplantó a algunos de los colaboradores habituales de la revista e inventó otros, ¿no? Más de 20 firmas en total, ¿no? Y hay quien lo ha considerado pues un libro de narrativa en sí, ¿no? Y proponían que se llamara Quimera 322, ¿no? Es editor de la antología La cuarta persona del plural, antología de poesía española contemporánea, publicada en 2016 por Vaso Roto, y a su vez pues ha sido incluido en numerosas antologías, entre las que yo quiero destacar Mutantes, narrativa española de última generación, publicada en 2007, entre otras cosas porque salió también en Berenice. Y por destacar algo más, lleva un blog de crítica literaria y cultural, que es uno de los blogs culturales más importantes que hay en este país, se llama Diario de Lectura y lo lleva desde el año 2005 hasta la actualidad, con una breve interrupción lógica, porque la cabeza no da para tanto. Entonces, yo, para empezar, y esto va a ser una conversación, un poco como ya hicimos en otras ocasiones, este mismo seminario, y luego repasaremos, nos vamos a centrar en lo que es su poesía, pues a fin de cuentas pues estamos en Ucopoética y estamos hablando de un autor que es un autor río, con una obra inmensa, y por algún lado pues hay que cercar a Vicente, ¿no? Entonces, para empezar, yo te voy a hacer una pregunta muy, muy sencillita, que es ¿cuándo escribes? Bueno, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, y también agradecer especialmente también a la Universidad de Córdoba que genere este tipo de espacios, de iniciativas que me parecen muy interesantes. Ucopoética está siendo una referencia a nivel nacional, es increíble la cantidad de jóvenes poetas que están no solamente apareciendo gracias a Ucopoética, sino que rápidamente están teniendo eco, que es algo muy difícil cuando empiezas en el mundo de la poesía. Y claro, conociendo a Javier como lo conozco, pues estoy seguro que está haciendo con esos chicos lo mismo que en parte hizo conmigo, aunque teníamos una edad, él es un año más joven, o 2 años más joven, 1 año y medio más joven, pero también a mí me ayudó a construir el escritor que soy y tuve muchísima suerte de encontrarlo en el momento justo, porque, en fin, después hubiera sido ya más difícil enderezar el árbol, ¿no? Así que tuve mucha suerte en eso. Así que me imagino que, soy consciente de lo que debe estar ayudando a todos los jóvenes que están con él. Entonces, bueno, a ver, me preguntas que cuándo escribo. Escribo cuando puedo y en realidad a veces me sorprende tener tanta obra, porque es que en realidad yo escribo poco. Habrá quien se ría escuchando eso. Lo que pasa es que, claro, creo, sobre todo lo pensaba el año pasado, que fue uno de los años de más trabajo, que más carga de trabajo he tenido, curiosamente, porque como trabajaba virtualmente, pues estaba todo el día, en fin, coordinando el máster, dando clases, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienes tanto trabajo, tanta carga de trabajo, y yo siempre he tenido 2 o 3 trabajos, el de gestor cultural, el de profesor, el de investigador, y luego casi por último el de escritor, pues tiene una cosa positiva, y es que cuando tienes tiempo, solo puedes escribir una cosa. Y entonces, claro, como tienes tan poco tiempo, te pones a muerte, es decir, que tú vas durante el resto del tiempo, vas procesando, vas discriminando ideas malas o menos interesantes, vas planificando, le vas dando muchas vueltas a las cosas, lo cual es bueno, no lanzarse a escribir, sobre todo si es una novela o si es un ensayo,
Si poesía un poco diferente, depende del tipo de obra que estés haciendo, ¿no? Pero bueno, si son poemas exentos, poemas solos, sí que es más fácil coger un tono y ejecutar el poema. Pero una novela es muy bueno irla teniendo en la cabeza durante meses, durante años, a ti no te lo tengo que explicar porque sé que te ocurre lo mismo, y planificando y tomando notas, y entonces cuando tienes el momento, entonces dices ahora, ya es que no, o es ahora o es nunca, entonces, bueno, pues las cosas salen con cierta facilidad. Eso no significa que yo escriba con facilidad, significa que parte del trabajo es previo. Esto Jaime Gil de Biedma, que no es que sea un poeta mío de los más favoritos, pero bueno, era un notable poeta, un excelente poeta, y sobre todo era un gran pensador de la poesía. Y Jaime Gil de Biedma decía que el trabajo, o sea, que la mayor parte del trabajo de la escritura de un poema tiene que ser previo a la escritura. Y que él, cuando se ponía a escribir un poema, normalmente ya venía bastante pensado en su cabeza, antes de coger la pluma. El motivo puede ser por eso que decía Cesare Pavese, el escritor italiano, que decía que desde el momento que tú escribes las primeras palabras de una obra, o de un poema, o de una novela, casi todo viene ya predeterminado por esas palabras, por ese tono, por ese ritmo y por la misma elección de las palabras que has utilizado. Entonces es muy peligroso empezar. Y hay que elegir muy cuidadosamente cuándo empiezas y cómo empiezas, qué tono te das a ti mismo, ¿no? Entonces, el hecho de escribir tan poco, como realmente escribo muy poco, pero creo que cuando empiezo ya tengo el tono, ya tengo el ritmo, ya tengo la cadencia, sé lo que quiero oír al escribir, porque hay muchas personas que creen que escribir es ver, de cierta forma también, ¿no? Pero escribir es sobre todo oír, porque luego tienes que pensar que incluso, esto parece más obvio en la poesía, ¿no? Que se recita en público, pero no, en realidad no es cierto esto. En realidad el lector que lee una novela la está oyendo. Esa novela cuando la lee está sonando en su cabeza a la vez que la está viendo. El procesamiento cerebral, lo sé porque estoy investigando ahora en esos temas, el procesamiento cerebral de cualquier texto, incluyendo los textos escritos, pasa por el área de Wernicke y por el área de Broca del cerebro, que lo que descompone y lo que descifra lo que estamos viendo como palabras se interpreta el significado de esas palabras. Entonces, en realidad sí que estamos oyendo. Y de hecho, supongo que ya lo saben, pero si ustedes tienen una afección muy grave en la garganta, los médicos a las personas que las tienen les impiden leer. Porque aunque estén leyendo en silencio, están activando las cuerdas vocales, porque están activando por defecto todo el sistema de procesamiento del lenguaje del cerebro y del cuerpo. Entonces, el lector sí que oye. Y si hay algo cacofónico y está escrito, le va a chirriar cuando lo lea. Entonces es importante a la hora de escribir que suene bien desde el principio, que tenga un tono, que tenga un ritmo y que eso fluya. Entonces, como tengo tan poco tiempo disponible para escribir, no suelo hacerlo hasta que no tengo ese tono, ese sonido en la cabeza. Bueno, yo aquí me gustaría ampliar un poco el concepto de escritura hacia un ámbito del que hemos discutido muchas veces, porque para ti, claro, ahora has estado hablando de lo que es fijar el texto en palabras, ¿no? Tal como has citado a Pavese. A mí me viene también, por ejemplo, a la cabeza la cita del propio Borges, que también decía que una novela o un libro está determinado por esas primeras palabras, y que es verdad, una vez que has elegido el tono, pues ya le expresa ese tono, ¿no? Pero para ti el proceso de escritura no es solamente el momento de fijar la escritura. O sea, cuando yo veo tu bibliografía y veo la cantidad de ensayos y todo lo que reflexiona alrededor de la literatura, me doy cuenta de una forma patente que toda esa investigación alrededor de la escritura forma parte de tu proceso de escritura o la forma en que tú entiendes la escritura, ¿no? Es que sería muy complicado en mi caso disociarlo, ¿no? Eliot, estoy citando mucho, pero creo que es bueno citar a los que han pensado antes que nosotros. Eliot decía que el peor error que puede cometer un crítico es contravenir sus propios parámetros de gusto. Que me parece Eliot es que era muy inteligente, ¿no? Entonces, pero esta frase me parece especialmente afortunada. O sea, no tendría mucho sentido que yo haga un trabajo, digamos, teórico, de análisis sistemático, y luego
que mi escritura no se impregna hasta cierta forma de eso. Yo intento que no se impregne hasta el punto de lastrarla, ¿no? De que pese demasiado ese esfuerzo intelectual, ¿no? Porque es verdad que demasiada intelectualidad puede matar un texto, pero también es verdad que los sentimientos y las emociones per se tampoco van a hacer levantarse un texto. Tiene que haber un proceso intelectual. Otra cosa es que el proceso intelectual esté presente o no de manera explícita en el trabajo, pero creo que sí que puede estar. Michel Houellebecq, el narrador francés, él decía, claro, me vino muy bien la cita, por eso la recuerdo, ¿no? Decía que introducir teoría en los textos les da una sensación especial de dinamismo. O sea, lejos de convertirlos en farragos, hombre, depende si los sobrecargas, evidentemente eso no hay que lo aguante, pero cierta carga teórica le interesa al lector, porque el lector no desdeña el aprendizaje, quiero decir, el lector de cierto tipo de libros, ¿no? No quiero tampoco entrar en polémicas todavía, que llevamos pocos minutos, ya nos iremos calentando, pero quiero decir, un lector un lector que le abre un libro mío, no demanda cierto tipo de trabajo intelectual. Entonces, si ve teoría no la va a eludir, no le va a molestar. En cierta forma se ha leído ya el libro mío, si es posible, hasta que la espere. Pero la cuestión es que creo que a la gente sí que le gusta la teoría. Lo único que pasa es que, digamos que la gente es selectiva. A mí me hace mucha gracia decir, no, es que la gente no le gusta teorizar ni saber datos, la erudición no le gusta a la gente. Y digo, eso es totalmente falso. Lo que pasa es que son eruditos en lo que ellos quieran. Yo voy a un bar y escucho las conversaciones de al lado y escucho grupos normalmente de señores que están discutiendo si el Madrid jugaba mejor con un tridente poniendo el 9 en punta y que en la alineación del año 85 que se saben de memoria, no sé cuánto, porque claro, porque es que Santillana, entonces si salía Juanito no podía jugar a la vez no sé quién, es que no sé qué, en fin, saben mucho de eso. Son eruditos de ese tema, ¿no? Y luego también escucho a otras señoras que también son eruditas en unos temas que bueno, en otro tipo de temas que no son futbolísticos, pero que tienen una sabiduría absolutamente alucinante. Y algunas de ellas también futbolísticos. Pero quiero decir que a la gente sí que le gusta saber y tener conocimientos en algunas materias, ¿no? En las que les interesan a ellos. Entonces, bueno, si tú lo presentas como parte de tu pulsión personal, o sea, es decir, si lo logras hacer como ameno e interesante, creo que el lector lo puede recibir como algo interesante también, ¿no? Y de hecho, pues eso, Houellebecq tiene mucha teoría y es un autor muy leído y a nadie le molesta. No, pero quiero decir que tú empleas mucho tiempo en leer, ¿no? Porque, vamos, desde que te conozco estás siempre leyendo. O sea, ahora es verdad que cuando ves la bibliografía y ves la cantidad de ensayos, de lectura, estudiarios de lectura y todo, ¿no? Pues da la sensación que estás todo el rato leyendo y piensas, bueno, está trabajando en la universidad, está haciendo proyectos de investigación sobre escritura, pero cuando yo te conocí, tu carrera profesional no iba enfocada en la escritura. O sea, esto es algo que tú hacías independientemente de que te dediques a ello, ¿no? O sea, como una forma de entender lo que tú estabas haciendo y lo que en sí significa la propia escritura, ¿no? Entonces, ¿cuánto dedicas a esa preparación, a esa lectura, más allá de lo que es profesionalmente saludable? Quiero decir? Es que no lo sé, es que yo soy sustancialmente lector. Es que, de hecho, la gente a lo mejor puede pensar, a la vista de los muchos libros que he escrito, que me dedico a escribir, pero es que me gustaría algún día saber el dato concreto de cuántas páginas he leído por cada una de las que he escrito. Porque el número podría ser alucinante. O sea, de hecho, lo es, sí. Claro, pero es que primero me parece lo normal, segundo me parece ético, en el sentido de escribir es para mí, y yo sé que para ti también, es una cosa muy seria, escribir en serio. Escribir por desahogo o escribir por gusto son otras cosas, pero escribir en serio es un trabajo que requiere cierto tipo de estar en el mundo, cierta forma de estar en el mundo. Para mí significa haber
en fin, conocido los clásicos, haber trabajado los clásicos, no quiere decir sabérselo todo de memoria, no quiere decir ser capaz de hablar de todo en cualquier momento, pero sí que es necesaria la tensión de decir, con todo lo que hay ya hecho, ¿yo qué es lo que estoy aportando? Para empezar, ¿yo estoy aportando algo? Para empezar, ¿estoy plagiando inconscientemente a alguien? Que es la peor forma de plagio, el involuntario, ¿no? El voluntario es malo, pero el involuntario es tremendo. Entonces, claro, además, yo corro un riesgo extra, que es que intento hacer literatura con cierto grado de innovación, lo cual requiere todavía más empeño lector, porque como sabes que lo que estás haciendo no se ha hecho antes y no es tan nuevo como tú crees que es. Entonces, claro, pues eso me ha llevado a una lectura sistemática de los clásicos, pero también, bueno, es que gran parte de los clásicos en realidad, por lo menos los que yo considero los más interesantes, eran experimentales en su tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor esa experimentalidad no se denominaba con el nombre de hoy, a lo mejor se denominaba esto no es poesía, como decían algunos de Góngora, por ejemplo, ¿no? Pero la cuestión es que el fuste, el bagaje teórico, es fundamental si tú luego quieres hacer cierto tipo de literatura. Y aparte, una cosa muy interesante, cada buen libro que lees forma parte del arsenal de herramientas técnicas y expresivas que tú tienes. Es decir, que cuanto más vas leyendo, más posibilidades tienes. Si tú no conoces, o sea, si tú no lees nada más que novela realista, galdosiana o rusa o francesa del siglo XIX y de sus imitadores en el siglo XX, tú te vas a creer que lo único que puedes hacer es utilizar un narrador omnisciente que lo sepa todo sobre los personajes, que cuente la historia desde una tercera persona, pero en la cual puede intervenir, los acontecimientos sucederán de una forma hipotético-deductiva, la narración será bastante lineal, no habrá saltos en el tiempo, no habrá marcos referenciales diferentes, la metaficción no existirá, no habrá instancias narrativas diferentes de la del narrador, los personajes serán una especie de amplificación de tu yo y luego con alguna variación cuya única función es hacer de marionetas para que tu voz predomine y sea la triunfante y traslade cuidadosamente el mensaje que tú quieres trasladar al mundo. Entonces, eso es el grado cero de la literatura para mí. Sí, al menos al día de hoy, ¿no? Hoy, a lo mejor en el siglo XIX era una innovación, en el XX era una tradición estimulante todavía, que se podía perseverar y avanzar. Hoy me parece eso un poco fuera de órbita, fuera de lugar, ¿no? Entonces, claro, pues necesitas ir viendo, aparte de las que tú te inventes, necesitas ir conociendo las demás. Entonces yo creo que es fundamental conocer la obra de todos los autores que en su tiempo, incluyendo el nuestro, estaban buscando otras cosas y utilizando otras herramientas. Y entonces, claro, en ese sentido sí que puedo decir que mi trabajo es serio, pero porque en el fondo es pura humildad. Es decir, ya que voy a molestar a los lectores, ¿no?, ya que les voy a hacer perder su tiempo, pues voy a intentar que se lleven lo mejor que yo pueda hacer, ¿no? Bueno, yo, aparte de humildad, diría generosidad, porque cuando veo todo esto, o sea, cuando veo cómo compartes tus lecturas y cómo compartes tu análisis, ¿no?, pienso que en el fondo, o sea, no es una intención de señalarte, ¿no?, sino precisamente de señalar las obras que estás leyendo y las ideas que estás descubriendo, ¿no? Pero bueno, mira, te voy a hacer una pregunta que es la clásica pregunta incómoda para un creador, que se resume con ¿por qué escribo? Y que es muy difícil de enunciar, ¿no? Te lo voy a poner un poco más fácil, ¿no? Te voy a hablar de lo que en su día hablaba Orwell, cuando él definió precisamente en su artículo, en su ensayo ¿Por qué escribo?, que existían como 4 grandes motores para escribir, ¿no? Uno que es el impulso histórico, que él llamaba, que es simplemente el tener una historia que contar y querer contarla. Otra era el entusiasmo estético, o sea, gente que le encanta el uso de las palabras, el ritmo y tal, y eso es lo que lo mueve a la escritura. Otro lo definía como absoluto egoísmo, que es gente que quiere ser escritor porque le gusta la vida del escritor y le gusta la imagen que proyecta el escritor. Y luego otra que es, lo llamaba intencionalidad política, que es la sensación de que
la visión del mundo que tú tienes o el mundo que tú recibes no encajan bien y tienes como la necesidad de intervenirlo, ¿no? O sea, desde un punto de vista político. Y a mí me interesaría saber, porque me imagino que esto también habrá reflexionado lo tuyo, ¿cuál es el motor último que te lleva a dedicar tu vida a la escritura, a la lectura, a compartir todo lo que haces alrededor de la escritura? O sea, ¿cuál es ese impulso primero, ¿no? A ver, es un tema complejo porque además, primero que a lo largo de tu vida puede que vaya cambiando la focalización de tus Lo que te interrumpe, Orwell decía que estos son como las cuatro categorías, no que un escritor se escriba a una sola de ellas, ¿no? Que en un momento determinado... Es lógico, es lógico. Pero bueno, siempre hay algo que es predominante, ¿no? Sí, en mi caso me puedo reconocer en la primera, la segunda y la cuarta. La tercera, la de la figura del escritor, no me interesa y ni siquiera creo yo que yo responda a eso. Es decir, ni siquiera creo que formalmente, o sea, la gente me ve por la calle y no creo que piense, ahí va un escritor. En cambio hay otros escritores que podemos conocer que sí que cuidan su apariencia incluso para parecer bohemios de nuestra época, algo así, que parezcan escritores. Y luego hay otra serie de escritores que me parecen especialmente estomagantes, que son los que van de especiales. O sea, los que intentan decir cosas como especiales. O sea, tengo algún caso de alguna poeta que no voy a mencionar, que en fin, es escucharla y tener que agarrar algo para no saltar y decir lo que pienso, ¿no? O sea, como que, no digo cosas inteligentes o brillantes, que eso se nos supone que pensamos las cosas, no, digo especiales, intensitos, que le llaman en otros lugares, ¿no? O sea, como dejar caer, no, yo es que estoy por encima de estas cosas mundanas, y no, yo no estoy por encima de las cosas mundanas, yo tengo los dos pies en el suelo. Pablo García Casado me decía, es que tú eres muy práctico. Yo decía, claro, si es que para empezar el inconsciente, el bueno, no va a empezar a trabajar hasta que tú no estés con los pies en el suelo. Tú tienes que dejarle tu espacio. Si tú estás todo el día intentando ponerte onírico, el inconsciente está bloqueado. Lo que lo libera es que tú seas práctico y tú hagas tus cosas, hagas tu trabajo, hagas tu investigación, o si eres gestor cultural, hagas tu gestión y punto. Y tú, si tienes que comer, pues tendrás que trabajar y punto. Yo me considero muy pragmático. Precisamente para animar, que esto también lo decía Eliot, que si quieres ser buen poeta, intenta buscarte una profesión árida y mecánica. Eso va a espolear tu creatividad en legítima defensa. O sea, que es precisamente, o sea, en fin, bueno. A lo que voy es que la idea de escribir porque se tienen cosas que contar, por supuesto, cuando estoy en ese rol es cuando normalmente escribo narrativa, aunque algunos de mis textos poéticos también cuentan historias y hay personajes en ellos. El segundo, la sensibilidad estética, por supuesto, eso creo que eso sí es estructural porque el lenguaje bulle en mi cabeza. De hecho, aquí en Mecánica hay un poema que se llama ¿Por qué? Y ¿por qué escribes poesía? ¿No? Y viene a decir algo así como que para dar salida a la tormenta interior del lenguaje. Eso también es intensito, ¿eh? Eso es intensito, pero eso es un poema, no lo voy diciendo por ahí cuando la gente me conoce, ¿no? Yo es que me dedico a dar salida a la tormenta interior del lenguaje, que es lo que hacen algunos poetas cuando le preguntan a qué se dedica. Y la cuarta, la de intervenir en el espacio social, también me interesa en el sentido de que nosotros escribimos ideas y yo creo que las ideas, si no transforman la sociedad, sí que pueden trastornarla un poco. En el sentido de que el lector lee, por ejemplo, estoy viendo ahí Centro Europa, ¿no? la novela. Bueno, pues el lector lee Centro Europa, llega al final de la novela y se da cuenta de que ha sido engañado. Bueno, hay una deliberada intención por mi parte de hacer pensar al lector hasta qué punto es fácil engañarlo. Y creo que simplemente eso ya como que le despierta y dice, oye, pues es que no es tan difícil engañarme a mí que me creo muy listo. Y entonces, pues caes en la cuenta del poder persuasivo del lenguaje, que ya, esto lo dijo Aristóteles, no lo digo yo, y de cómo puede irte, manipulando hasta llegar a donde otros, mejor dicho, quieren llevarte. Entonces, esa es una de las posibilidades. Entonces, sí que creo que el lenguaje trastorna, algunos
pueden transformar, eso ya son libros muy, muy potentes que pueden conformar imaginarios, como el Quijote, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que Cervantes ha ido lejísimos en la conformación del ideario de la español o hispano, tampoco vamos a entrar en precisiones, pero creo que, igual que Shakespeare en el anglosajón también, eso ya lo explicó Harold Bloom. Entonces creo que hay escritores que van todavía más allá y que sí que pueden cambiar la sociedad en el sentido de que la pueden ampliar, la pueden hacer más grande, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Que un autor, la poética de un poeta puede ampliar el mundo de los demás, pues creo que esa es una buena forma de intervenir. Sí, sí, la Ilíada, ¿no? La Ilíada, toda nuestra civilización casi que se basa en la obra de Homero, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco ya de poesía, también para que puedas leer algunos poemas y demás. Acá has dicho que escribes poco. Yo entiendo que esto es, lo que significa es que escribes menos de lo que te gustaría. O sea, así es como yo lo interpreto. Y probablemente ahora sí que estés escribiendo poco, ¿no? Pero cuando nosotros nos conocimos, en el año 94, escribías mucho. Porque estudiaba poco. Pues será eso. Pero bueno, yo todavía conservo un papel en donde me nombraba albacea de tu obra, que eso tuvo que ser en el año 98, 99, por ahí andar. Y me dijiste, mira, he pensado que por si me pasa algo, porque Vicente siempre ha sido un poco fatalista, esto hay que decirlo, ¿eh? Pero si me pasa algo, que me gustaría, hombre, que tú te encargues de que tú sabrás qué libro merece la pena y no merece la pena de aquí, y entonces pues los he puesto en un sitio para que tú los tengas descargados y tal, bla, 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 bla. Y me diste un papel, y el papel de obras era como tremenda, o sea, ya había 20 o 30 libros escritos, entonces a lo mejor habías publicado uno o dos, ¿no? Y de hecho, cuando nos conocimos, que veo que está ahí la placa del Dios humano, que podemos empezar con esto. Esta es una publicación del año 96, un primer pliego de poemas que publiqué en Plurabel. Y tenías escrito como 5 o 6 libros de poemas antes de pasarme el Dios humano. Cuando nos conocimos me dijiste, bueno, yo creo que de todo lo que tengo escrito esto es lo que más te va a interesar, ¿no? Cuéntanos un poco sobre aquella época. A ver, yo tengo empezados en mi ordenador, que a Virginia, mi mujer, le da la risa, pero yo en mi ordenador puedo tener empezados 65 libros. Pero claro, de esos 65 libros, la mayoría son, primero, algunos son libros de juventud, de hecho ya he ido borrando ya algunos totalmente, ¿no? ¿El de bandera blanca lo has borrado? El de bandera blanca está borrado, sí. Ese le gustará mucho a Luis. A Luis te gustaría, ¿no? Luego te cuento, Luis. Pero claro, eran más que libros, quizá eran, en muchos casos eran proyectos de escritura. O sea que a lo mejor, si era un libro de poemas, pues a lo mejor había 10 poemas de cierto tono, de 10 o 15, que yo pensaba que a lo mejor seguían. O a lo mejor pues era no sé, un libro orgánico, etcétera, que yo empezaba, pero que, bueno, pues lo dejaba ahí. De joven escribí mucho, porque empecé muy joven a escribir, y porque, bueno, pues hubo un momento en que era volcánico, efectivamente, pero porque es que no estudiaba, o sea, estudiaba lo justo para ir saliendo año a año. Mi madre, que está aquí, es testigo, dará fe de lo que digo, y yo iba consiguiendo mis aprobaditos rasos porque, bueno, yo, en fin, que yo no ponía mi satisfacción en el estudio. Sí, ¿no? El corazón, el alma, etc. Yo lo ponía en lo que me gustaba, que era leer y escribir volcánicamente. Luego ya entendí que esto no se trataba de escribir lo primero que se te ocurriera y tal, que eso entonces es muy fácil tener muchísima obra, sino de pulir y pulir y pulir lo que tienes hasta que quede algo que sea medianamente digno, para que luego lo coja un editor y se siga puliendo. Y bueno, y el corrector de la editorial se lo tiene, etcétera, ¿no? O sea que hay que trabajar mucho para tener un buen material en bruto, que luego todavía habrá que seguir trabajando. Entonces, bueno, sí, efectivamente tenía mucha obra, pero quiero decir, ahora me doy cuenta de lo importante que es escribir poco. Por eso que te decía, porque es que es inversamente proporcional la calidad un poco a la cantidad. Esto no quiere decir que tú no puedas hacer,
en otoño publicaré un libro extenso que es todo el proyecto de Circular entero y ya terminado después de 25 años de escritura, ¿no? Entonces, bueno, 25 años de escritura, pues hombre, un libro que tendrá, supongo, unas 500 páginas o así, que bueno, para ser una novela tampoco es demasiado. Pero de eso se trata, de que 25 años de escritura, tal y como yo escribía antes, pues podían dar para 10.000 páginas. En cambio, he concentrado y he sintetizado y se quedan en 500, que yo considero que es lo que merece la pena. Entonces, creo que la energía hay que concentrarla al máximo, ¿no? para someter la piedra a una presión extrema para convertirla en diamante, que es lo que hace la naturaleza. ¿Esta fue tu primera publicación? Sí. La primera vez que viste tus poemas publicados. ¿Qué significa para ti eso? Bueno, en aquel momento significó el hecho de poder mostrar documentalmente que yo era escritor, lo que hasta entonces era una hipótesis de trabajo y era algo incomprobable. Luego además tuve la suerte de que la envié a algunos poetas conocidos y sobre todo pasó una cosa, que era que Antonio Martínez Sarrión, el poeta novísimo que nos dejó recientemente, pues me escribió de vuelta, que para mí era un poeta que me deslumbró cuando lo conocí, y me contestó, no recuerdo las palabras exactas, creo que todavía recuerdo, está la carta en casa de mi madre, y venía a decir como, enhorabuena Vicente, eres poeta. Entonces, eso fue para mí algo extraordinario, ¿no? O sea, porque ya, como decía Thomas Bernhard, son los demás los que te hacen escritor. Tú crees que eres escritor, pero son los demás los que dicen, vale, sí, es cierto, tú creías que eres poeta y sí que lo eres, ¿no? Lo mismo que supongo que pasará con los músicos y con los directores de cine cuando tienen una película y alguien le dice, oye, pues lo que haces está bien, ¿no? Está muy bien, no es amateur, es, bueno, que tiene un pozo de profesionalismo. Y claro, pues para mí en ese sentido, estos creo que eran 9 o 10 poemas, sí que me cambiaron la vida y te lo debo porque Javier, pues yo me presenté con un libro entero, se llamaba El Dios Humano, y Javier me dijo, bueno, cuéntalo tú, que es que te acuerdas mejor. Sí, bueno, él me dio el libro de poemas y yo se lo devolví porque me lo dio para ver si se lo iba a editar y tal, en Plurabel, que estábamos empezando. Y cuando empezó a mirarlo, empezaste a mirarlo, me dijiste, bueno, veo que tiene muy pocas anotaciones, ¿no? O sea, estoy muy contento porque tiene pocas anotaciones. Y yo le dije, mira, vamos a hablar de los poemas que están anotados, el resto es que no quiero ni hablar de ellos. Y entonces esos son los que se publicaron, ¿no? Pero hay todo un proceso de toma de conciencia de tu propia escritura, ¿no? ¿Has traído el texto refundido? No. Bien. O sea, hay un libro intermedio publicado en el año 99 por la Casa de Galicia, que ganó un premio, bueno, quedó accesi del premio Rosalía de Castro, que yo sé que tú, bueno, de hecho no lo has traído, o sea, reniegas un poco, ¿no? Y otras veces hablando, pues me has comentado que justamente es la primera y única vez que hiciste algo como lo que es pensar que un libro de poemas es reunir todo aquello que tienes, ¿no? O sea, es decir, bueno, como tengo muchos poemas, monto un libro de poemas y entonces podemos considerar que el primer libro de poesía es el siguiente, que es el que ya salió publicado en Pretexto, que es El Mester de Cibervía, que también ganó el premio Arcipreste Edita en el año 99. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de este libro. Sí, a ver. ¿En qué sentido es tu primer libro? Aunque todavía yo sé que faltan muchas cosas que conforman tu literatura, pero ¿qué supuso? A ver, es que yo trabajo por proyectos, como tú ya sabes, es decir, a mí se me ocurren líneas de trabajo y voy ahí trabajando. A veces las líneas se truncan y se cierran, se cierran y no siguen, y otras veces, en mis principios, yo cometí el error de cerrarlas en falso, pensando que estaban bien, que estaba bien hecho. El texto refundido de la ley del sueño no es que sea un libro indigno, es un libro que tiene su punto divertido porque hay unos poemas que están hechos a partir de... Yo estaba estudiando oposiciones a juez por entonces y entonces, bueno, pues reelaboraban un poco la experiencia jurídica con cierto sentido del humor. O sea, no es que el libro
esté mal. Lo que está mal es como libro de poemas. O sea, tú lo lees y te puede hacer hasta gracia el libro, ¿no? Pero salvo algún poema, de hecho solo hay un poema que salvaría o que podría rescatar del libro. Lo demás no lo antologaría ni lo recogería en unas obras completas, que yo creo que ya es una forma de decir cosas también, ¿no? Eso es lo que pasa, que ese proyecto yo consideré que podía funcionar, en fin, lo edité, salió incluso reseñado en algún diario nacional que no lo puso mal, pero luego pasado el tiempo me di cuenta que eso era prescindible, no hacía falta. En cambio, Mester de Cibervía ya es un proyecto más maduro, porque se me ocurre escribir el libro cuando yo ya tenía 27 años. Es decir, no son poemas que yo tenía escritos y que voy diciendo, bueno, no están tan mal, no. Esto ya lo escribo cuando ya te conocí a ti, conocí a Pablo, conocí a Antonio Leginés, conocí a Eduardo García, en fin, también me ayudó muchísimo en mis principios. Y las lecturas que me recomendasteis, que es lo fundamental, aparte de lo que hablamos y tal, que también es muy importante, pero con todo ese bagaje de lecturas que en buena parte os debo a vosotros, yo ya era otra persona. Y este libro no surgiría, o no hubiera surgido, si yo no fuera ya mejor lector. Y no fuera también un poeta más autocrítico, porque también os había conocido, ¿no? Y también, pues, había hablado, y en algunas lecturas, pues por ejemplo, Eduardo me había comentado, mira, este poema está bien, este poema no termino de... Él era muy, los que lo conocisteis lo sabéis, era muy educado, era muy correcto, y me decía, hombre, este poema no lo pillo, no termino de entenderlo, que era una forma de decir que el poema era una basura absoluta, pero muy bien dicho. Y, en fin, bueno, uno tampoco es tonto y se da cuenta cuando algunos poemas sí que la gente los comenta y otros la gente los evita o no los menciona, pues te das cuenta de que se puede mejorar, ¿no? Y Mester de Cibervía, que aunque no me parece hoy un libro con el que yo estoy muy contento, y de hecho en mis lecturas poéticas apenas leo de él o no leo nada, o leo algún poema, pero por lo menos sí que tenía un proyecto conceptual, que era la idea de... Yo conocí Internet en el año 96, lo conocí muy tardíamente, me pareció peligroso, empecé a leer y cuanto más leía quiero decir, ensayos y cosas sobre Internet, y me pareció bastante peligroso ya en sus comienzos. Si yo llego a saber lo que ha venido, todo lo que ha venido después, hubiera sido peor, ¿no? Pero bueno, en aquel momento dije, podría imaginarme un personaje que se queda enganchado a los videojuegos y a Internet. Y el libro, en vez de ser yo, pues podría escribirlo este personaje, o bueno, podría estar escrito desde la mirada de un personaje, ¿no? Como una especie de narrativa, pero hecha en verso. Y entonces, eso me pareció sugerente, porque además era una forma de erradicar el yo de la poesía, que era una cosa en la que ya empezaba yo tempranamente ya a darle vueltas. Y en ese sentido sí que me interesa. Me interesa conceptualmente el libro y hay algunos juegos que me interesan, como el hecho de coger una oda de Garcilaso y hacer un intertexto con ella para hablar de Internet, ¿no? Porque Garcilaso está viendo cómo la verdura de la selva, como él dice, pues se entrevera, se entreteje, tal y cual, y dije, bueno, esto parece un poco lo que pasa con las páginas de Internet, ¿no? Entonces hice un intertexto que luego me di cuenta que Cervantes también había hecho un intertexto con Garcilaso, que me hizo mucha gracia la coincidencia. Y bueno, pues hay algunas cosas que sí que me interesan del libro, pero ya te digo que todavía considero un libro de comienzos. Esto me hace pensar en lo que has estado contando un poco, en la importancia del intercambio cuando uno está empezando, ¿no? No solamente de lecturas, sino también de las propias reflexiones, ¿no? Porque en este juego de romper el yo lírico, que después ha marcado pues, toda tu investigación en tantos aspectos, ¿no? Y también tu obra, ¿no? O sea, se había publicado Las Afueras, de Pablo García Casado, ¿no? Y que fue un libro que en muchos aspectos nos reventó la cabeza, ¿no? Debo decir que quizá nuestra generación, para algunas cosas, pues no hemos tenido acceso a toda la información que hay tan directa, ¿no? Pero tampoco nos quedábamos con un simple like, ¿no? O sea, que también me decías el otro día, menos mal que no existían las redes sociales entonces, porque
la cantidad de cosas que tendría yo ahora publicar, ¿no? Sino que verdaderamente pues está esta posibilidad de sentarte, de intercambiar con un poeta, de discutir, ¿no? Que es algo que yo en los talleres de aquí de Ucopoética noto cómo enriquecen rápidamente a los chicos que se conocen a través de las redes sociales, pero que cuando vienen aquí y conviven durante 5 días, pues de repente yo los pongo a discutir, ¿no? Sus ideas, no simplemente te gusta o no te gusta, ¿no? ¿Por qué te gusta? Exacto. O sea, no... Y al principio les cuesta mucho trabajo formular algo más que un... Sí, sí, me gusta o esto me gusta, pero no quieren como hacerse daño, ¿no? Y yo digo, no, no, pero aquí hay que ir al hueso, tío, o sea, a atacaros, ¿no? Pero, o sea, literariamente hablando, ¿no? Y de ahí es de donde surge un poco toda esta enriquecimiento. Claro, y otra cosa, Javier, interesante. En los actos que se organizaban aquí, que organizaba Raúl Alonso, que organizaba Curro Bernier, que organizaban Reche, Juan Carlos Reche, también en la Facultad de Filosofía y Letras con Pedro Ruiz, lo que organizaban Pedro Ruiz y Pedro Rosso también. Efectivamente, todo lo que se hizo en el Millennium, que hacíamos Pablo... Lo del Millennium que organizabais vosotros, era enriquecedor en todos los puntos de vista por una cosa que no se le da el suficiente valor al principio, que es un grupo de poetas jóvenes están escuchando a un poeta que a lo mejor es mayor o que es de fuera, que viene de fuera de Córdoba, que viene y lee, y a veces serán poetas, sobre todo en el Potro, bueno, gente muy consolidada, gente con una trayectoria más que avalada. Y entonces luego ellos se van con los organizadores, entonces los jóvenes nos vamos a ir y empezamos a hablar de lo que hemos oído y de por qué nos gusta o no nos gusta. Y ese debate es absolutamente fundamental, porque va construyéndote tu estética. Primero por lo que oyes, que dices, pues mira, no lo había pensado esto, no se me había ocurrido que cierto tipo de repeticiones, en vez de ser enfáticas o redundantes, oye, pues a lo mejor tienen un efecto intensificatorio, en fin, obsesivo, compulsivo, interesante, ¿no? En fin, te vas puliendo, incluso a la hora de defender tus puntos de vista, tú te obligas a ti mismo a ser más fino, a ajustarlo mejor, intentas luego leer y apoyarte en lo que has leído para darle convicción a tus argumentos. Entonces, te vas convirtiendo en escritor así, un poco no solo por activa, sino también por pasiva, de recibir los argumentos de los demás y decir, bueno, ¿tiene razón o no? ¿Y por qué sí y por qué no? Entonces, eso no tiene precio. Esa educación, incluso sentimental, ¿no? que para mí, estoy mencionando una serie de personas que han sido amigos míos, ¿no? Entonces, eso es que no hay nada que se le compare a eso, porque al ser además un aprendizaje afectivo, compartido, colectivo, emotivo, se queda grabado con mucha más potencia que si solamente es un debate epistolar. Sí, yo tengo muchos debates por internet con poetas que nunca he visto que están en Argentina o en México, etcétera, pero no es igual, no es lo mismo. Para empezar, ni siquiera pasas tanto tiempo con ellos, porque es un ratito que chateas o un email que te mandan, no las horas muertas que hemos pasado nosotros a la intemperie hablando de poesía. Y además hablar o sea, que es algo que también le indico yo mucho a los chicos cuando están por aquí, leer aquello que no te interesa en un principio, ¿no? Porque si la literatura, o sea, leer una respuesta te provoca la pregunta, cuando tú ves cómo alguien ha resuelto un problema, de repente descubres el problema. Si siempre estás leyendo la literatura que consideras que te representa de una forma concreta, siempre vas a tener la misma pregunta en la cabeza, ¿no? Pero vamos a entrar, ahora ya sí, al que considera el primer libro, la primera obra que de alguna forma te representa de una forma más completa, o que representa la literatura que tú has querido desarrollar, ¿no? Que es una obra ya mucho más compleja, orgánica, y un híbrido, en cierto sentido, de esas dos facetas de poeta y ensayista, que es Nova, publicada en el año 2003 por Pretexto. Nova, hoy lo veo como un libro excesivo. Tiene casi 200 páginas, lo cual para un libro de poemas no es bastante normal, digámoslo así. Lo que pasa es que tiene también unos ensayos en las páginas finales donde intento explicar el proyecto conceptual. O sea, Nova se describe al principio como un proyecto
lo cual me parece interesante viendo cosas que han pasado después en la literatura española, donde otros autores han hablado de proyectos. Y ahora, en este momento, me estoy dando cuenta que yo ya lo hacía en 2003. Y ya sí que tiene un sentido estético, sí que ya el trabajo de los poemas es bueno, ya más profesional. Ya estoy bastante contento con el libro. Si lo volviera a publicar tendría menos poemas, pero tendría, en fin, no sería la escabechina que haría con el Mestre de Cibervía, por ejemplo. Sí, pero no sería ontológicamente distinto. No, ni puede serlo, porque es un libro que está construido sobre la tensión entre el caos y el orden. Entonces, en realidad, la entropía es parte de su sistema, es parte de su entendimiento. Y, bueno, pues tiene poemas que considero que están bien. El otro día cogí uno, tomé uno y lo puse en redes sociales y tuvo bastante éxito, porque de vez en cuando dice, esto seguirá funcionando no solamente para mí, sino para los demás, y me sorprendió la acogida que tuvo, ¿no? Y bueno, eso revela que ya ahí sí que había un poeta ya un poquito más hecho, ya son poemas escritos entre el 98 y el 2002 o 2001, y entonces, bueno, pues ya estamos hablando de una persona ya casi treintañera, y que además había pasado lo que yo llamo el Rubicón del 98. Yo en el 98 leí un montón de libros que me volaron la cabeza, más o menos. Si no fuera el 98, pues sería pues, finales del 97, principios del 99, pero en el 98 descubrí a Mallarmé, Golpes de Dado, descubrí muchísima gente, pero claro, a mí en un año de lectura a Francis Ponch, al Octavio Paz más experimental, el de Blanco, el de los topoemas, etcétera. Descubrí un montón de literatura experimental, también ahí me puse a fondo con T.S. Eliot, me puse a fondo con Wallace Stevens. De hecho, Javier y yo incluso tradujimos algunos poemas junto a algunos de Wallace Stevens. Es decir, autores, bueno, también por supuesto leí a Joyce, algunos libros de Joyce en esa época, leí a Cummings, en fin, leí a muchos autores experimentales que leía a los poetas concretistas brasileños, por ejemplo. Entonces, una serie de lecturas que me dinamitó todo aquello que yo entendía por literatura prácticamente hasta entonces. Y entonces el resultado de leer todo eso de una manera tan concentrada fue, entonces, se puede hacer lo que uno quiere. O sea, que la tradición no te vincula. La tradición te muestra el camino, o los caminos, mejor dicho, y muchos de los cuales en realidad son experimentales, como he dicho antes, ¿no? Y entonces eres tú el que tiene que fundar un poco tu propia tradición, sin que esto suene demasiado... No es una cuestión de soberbia ni de ambición, no, se trata de entender bien el proceso, y el proceso es... Hay lo que decía en realidad, no sé si era Einstein o Newton, creo que era Newton, ¿no? Que él había hecho grandes descubrimientos porque se había montado a hombros de gigantes. A hombros de gigantes, pues claro, pero es que si tú no te montas en los hombros de los gigantes no puedes ver más arriba, no puedes ver lo que hay, ¿no? Y entonces, bueno, en el 98 pues yo me di cuenta de que esto va de otra cosa, que escribir va de otra cosa y que lo que yo quería hacer iba por otro camino. Y este es el primer libro que muestra ese camino. Pues voy a leer. Mira, estaba pensando esta tarde qué leer de aquí, voy a leer solamente 2 poemas, pero uno de ellos es precisamente en homenaje a ti porque Javier y yo siempre nos hemos recomendado muchas lecturas. Y Javier me recomendó uno de los libros, que a lo mejor a ustedes no les suena, pero que creo que es uno de los libros más deliciosos que hemos leído los dos nunca, que es La Tierra Permanece, de George Stuart, que es una obra de ciencia ficción absolutamente espectacular, o sea, es que es 1949, el mismo año que Limbo, es otra gran novela de ciencia ficción. Bueno, y del mismo año que 1984, ahora que lo pienso. Bueno, pero Javier me recomendó el libro de Stewart y a raíz de ahí, de su lectura, de sus recuerdos de este libro, escribí esta vindicación del libro. Este libro resiste un apagón. Puedes tirarlo desde un 6º piso y retomar después su contenido.
podrías enterrarlo 20 años y al exhumarlo seguiría vivo. Este libro resiste que lo pises, soporta las subidas de tensión, puede leerse a solas por la noche, si el cielo es claro y alto el novilunio. Este libro despista a los radares y burla detectores de metales, de barcos, aeropuertos y palacios. Este libro se lee sin instrucciones, sin gasto de corriente, sin vergüenza, sin más, sin baterías de repuesto, sin fin, sin radiación y sin permiso de acceso, concebido por un chip. Con los demás heredará la tierra cuando hayan muerto máquinas y hombres. Y el otro poema es este, que es el que digo que compartí el otro día, ¿vale? Como el orden del río, que se entiende tan solo si se está dentro del agua, hay que sentirse inmerso en el planeta, calado de existencia hasta los huesos. Hay que palpar las carnes y las piedras y sumergirse lento en las miradas. Hay que comer la tierra de la fruta, mirar tu sombra sobre cada olivo, paladear el gusto del maizal. Hay que sentir que todo está en el todo, que somos infinitos, que tu mano existe para estar sobre la mía, la higuera para dar sombra a los dos, las nubes para dar sombra a la higuera. Y comprender que todo lo que muere se transforma, pero lo que se mata se destruye. Que no hay campo con dueño, que la lluvia también riega tus ganas de estar sola conmigo, como riega los naranjos. Que existe algo común que nos respira y nos insufla vida y nos mantiene unidos como parte de una sola raíz tan comunal que como el orden del trigo se ve solo desde el aire. Bueno, tuviste suerte, lo voy a llamar así, ¿no?, de que Pretexto apostara por ti en esta época, porque en realidad te permitió vivir al margen de, vamos a decir, de esa tensión que es tener que publicar tu próximo libro, mandarlo a una editorial, si gana un premio, si no gana un premio, etcétera, ¿no? Pues ahí tenías un espacio en donde, en estos años tan importantes, donde tu literatura se estaba como definiendo, tú podías hacer un poco lo que quisiste, ¿no? Y salió Construcción, que mucha gente pues considera, o algunos consideran que es tu mejor libro, ¿no? Y que es un libro ambicioso, o sea, un libro donde, bueno, ambiciosos son todos, ¿no? Pero una vez que ya alcanzas una cierta potencia, pues puedes aspirar a más cosas, ¿no? Y es un libro pues que habla de ciencia, que ya tiene la preocupación, bueno, la preocupación por el lenguaje expresado de una forma más compleja. También es un libro de amor, es un libro de muchas cosas, ¿no? Cuéntanos un poco qué opinas tú de este libro, qué sigues pensando de él. A ver, Construcción, yo estoy muy contento. Estoy muy contento. O sea, perdona, una palabra que me interesa mucho, que además, bueno, ya en el prólogo este que hemos estado viendo últimamente, o sea, la idea de la literatura como una construcción, ¿no? O sea, es una metáfora ya también muy del siglo XXI, ¿no? Sí, porque en aquella época, años 97, 98, otra cosa que yo hacía que también me abrió mucho la cabeza es leer muchos libros de arte y sobre todo de arquitectura. Ahí encontré una cita de Vitruvio que viene a decir que la arquitectura se compone de construcción nómica y mecánica. Y bueno, a mí se me quedó esa frase, que para los arquitectos es muy significativa, se me quedó grabada, y dije, la arquitectura, que para mí era como el ideal de las artes. ¿Por qué? Porque es la única que construye obras de arte habitables, en las que puedes vivir. Y yo siempre he pensado que una novela debería ser algo en lo que tú puedes vivir, y que de hecho vives mientras lees la novela, como que parte de tu existencia tiene lugar dentro de ella, ¿no? Entonces para mí la arquitectura era como lo máximo, como el arte total, el que más importante que la música, que la literatura, que la pintura, que la escultura, porque era un buen edificio, era para mí como lo más bello posible, porque además era, en fin, te protege de la intemperie, te da
incluso en términos heideggerianos, ¿no? Te saca de la, pues eso, del raso de la vida, ¿no? Y te da un entorno estético y bien organizado en el que vivir. Entonces sí, dije yo, bueno, pues sí, el ideal en la arquitectura, y Vitruvio dice que la arquitectura es construcción nómica y mecánica. Nómica es, en términos arquitectónicos, bueno, pues lo que viene a ser la pauta de las leyes constructivas, lo que marca la proporcionalidad y las pautas de construcción, digámoslo así, ¿no? Incluyendo el estudio de los materiales, que es muy importante para los ingenieros y para los arquitectos. Entonces dije, bueno, pues si este es el ideal, vamos a hacer la arquitectura con una construcción, con una nómica, es decir, con un estudio de las pautas o las normas, que sería serie, porque nómica no me pareció un buen título, lo cambié por serie, que es donde está un poco la pauta y la medida, y luego por una mecánica, que es el que 20 y tantos años después ha cerrado, digamos, la trilogía. ¿Por qué? Porque yo empecé a pensar así, empecé a pensar en términos de trayectoria poética, ¿no? O sea, mi cambio fue radical en el sentido de que empecé a pensar no ya en términos de poema, ni siquiera en términos de libro, sino que el proyecto empezaba a involucrar épocas de la vida, ¿no? Incluso el de Circular, que en aquel momento planteaba como un proyecto de vida completa. O sea, que Circular yo me lo he planteado casi siempre, hasta que ya creo que ahora ya lo voy a cerrar, porque cuando tú escribes algo para toda la vida, con que sea 25 años ya está bien. Sí. Borges decía, cuando tienes más de 2 elementos, ya tienes el infinito, o algo así. La cita, no sé si es exactamente literal, ¿no? Pero que no hace falta 1, 2, 3, pues ya infinito. Ya está, el infinito está aludido en la secuencia, ¿no? Entonces, cuando tú escribes un libro de 25 años, eso es toda una vida. Entonces ya no hace falta tampoco agotarlo hasta la extenuación del libro y de ti mismo, ¿no? Pero yo empecé a pensar así, en proyectos que abarcaban décadas literarios. He podido cerrarlo, construcción también, y luego tengo otras cosas que ya saldrán. Entonces, construcción fue la primera piedra de la construcción arquitectónica, y creo que me quedó bien porque sintetizaba las que he descubierto luego, que son mis preocupaciones estructurales. Primero, la arquitectura. Segundo, la ciencia. Tercero, el lenguaje. El libro comienza con el alfabeto como material de construcción, ¿no? Hay una parte que se llama materiales de construcción, que comienza con el propio alfabeto. Y en cuarto lugar estaba la idea de la construcción de un proyecto literario como la suma orgánica de un montón de factores puestos a funcionar. ¿Y qué es lo que los pone a funcionar? El cerebro. Y el cerebro es una de mis grandes obsesiones, ahora ya incluso profesional, porque en el proyecto que estoy ahora desarrollando en Sevilla es precisamente un estudio apoyado desde el lado de la neurociencia, de un estudio sistemático de cómo creamos, las personas que escribimos, cómo lo hacemos, qué pautas utilizamos, en qué nos inspiramos y cómo. Y para eso estoy haciendo bueno, pues este año y el que viene voy a hacer una larguísima investigación que incluye una estancia en un centro científico de neurociencia. Construcción está organizado como el cerebro, está dividido en 2 partes. Las páginas están divididas en 2 partes que para mí significaban o venían a representar, ven que hay como 2 columnas, son la estructura del pensamiento. Cuando estamos enamorados, digamos que hay al principio sobre todo de la relación, hay como una voz positiva que dice tira para adelante, y otra voz que te dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de que es ella? ¿Estás seguro de que esto merece la pena? Mira que hay otras chicas por ahí, ¿estás seguro de que esta es la que te gusta? Y como que te boicotea todo el rato. Y dije, bueno, escribir un libro sobre el amor debería tener en cuenta las 2 voces, no solamente una, ¿no? Que me parecía como una forma de manipulación, ¿no? No, esto es lo que yo tengo que decir sobre el amor. Bueno, eso es lo que una parte de tu cerebro dice porque has hurtado muy minuciosamente la otra, ¿no? O las otras. Y entonces pues el libro está estructurado como esa duplicidad cerebral, que además involucraba una cosa que por aquella época empezaba a importarme mucho, que era el tema de la filosofía, que también empecé a leer filosofía más en serio, y por eso en el libro la idea de la dialéctica en un sentido hegeliano,
estaba también muy presente, y entonces quería que el libro fuera dialéctico. Y por eso hay dos versos, que en uno de ellos dice, este es un libro dialéctico, y el siguiente dice, este no es un libro dialéctico, para incorporar precisamente los dos lenguajes y los dos discursos dentro del propio libro. Y entonces es un libro que está construido así, dialécticamente, y creo que esa obligación de pensarlo todo desde todos los puntos de vista mejoró sustancialmente el libro. Era como si yo tuviera que pensarlo todo 2 veces mínimo, en el sentido de tener que ver los mismos fenómenos desde distintos puntos de vista. Esto tiene 2 ventajas. Primero, que se piensa mejor porque se piensa el doble. Segundo, que se avanza mucho en la erradicación del yo. Porque el yo, en realidad, el yo poético es una construcción falsa o convencional o estilística, ¿no? Aquí Pedro Ruiz Pérez tiene escrito muchísimas páginas sobre la fundación del sujeto poético moderno y sabe mucho más que yo de este tema. De hecho, mi tesis le debe mucho a Pedro en este sentido. Y la cuestión es que cuando tú empiezas a contemplar hasta qué punto lo que tú piensas no viene solo de ti, o varía, o tiene dentro el eco de otras voces, el yo comienza a deshabitarse, porque tú lo objetivas. Y entonces, al objetivarse, el libro va destruyendo el yo. Por eso en las últimas páginas el yo, cada vez que aparece la palabra yo, aparece tachada. Porque ya ese yo, no solo, por supuesto, no soy yo en ningún momento, pero es que ni siquiera es el yo locutorio que comienza al principio de la obra. Se va aniquilando a la vez que se va aniquilando la experiencia amorosa. Entonces, bueno, era un libro bastante sofisticado, bastante complejo, que me costó mucho trabajo articularlo y escribirlo, y quizá por eso salió bien, porque las cosas cuando se piensan mucho, se trabajan mucho, te quitas tú de en medio en fin, y lees mucho para construirlas, pues las cosas mejoran. Voy a leer solamente la página y media del final. Verán, al principio va como con una discusión, porque ya les digo que se van discutiendo las partes, hasta que al final se atomiza y se descompone por completo, ¿no? Por eso permanecen los poetas, cuando guerras de amor han terminado. Por eso no se acaban las canciones, se encargan de contar a los heridos, de declarar estado de emergencia, de llamar a los ángeles del miedo a que calmen al mundo con sus alas. Calla el poeta y queda la canción, como el miedo del ángel cuando acaba, en el sedal del alba diluido, de abanicar la noche con sus plumas. Que tanto amor no sirva para nada, tan absolutamente para nada. Veo surgir los puntos de rotura. Es el fin del oficio de tinieblas. Toda la vida contra el mismo muro, construido de besos y de redes. Muralla china, vieja desdentada, por ella ser el bárbaro que insiste y el oriental que muere en sus almenas. Las guerras tristes no las gana nadie. Y yo me alisto siempre. Me engaño y digo, esto es diferente, esta es distinta, pero el muro no. Sus ojos embellecen la muralla, pero no la deshacen por completo. En Jericó fabrican las trompetas con las que antes se las derrumbaba. Y siempre hay una piedra para mí, je suis divisé, en que al final sucumbe mi cabeza. Pues muro soy, y contra mí me estrello. Ich war ein Traum. Estoy roto, en ti me desmorono, y soy un simple fragmento, a puzzle of itself. No pienses que termina aquí la historia. Cuando la muralla china es discontinua y extiende sus dominios en el tiempo. ¿Quién canta en mí? Toda la vida contra el mismo muro. Yo me he librado del amor a veces, del desamor jamás. Ha hablado de este proyecto que se empieza con construcción, sigue con serie mecánica, pero antes publicaste Tiempo. Estamos hablando del año 2005 y Tiempo tardaste 4 años. Es verdad que en ese tiempo pues pasaron cosas, hablando de tiempo, justamente, personales. ¿Cómo se enmarca Tiempo en este conjunto de libros?
y he puesto otro proyecto que va se va paralelo a estos otros, que comienza, no recuerdo muy bien cómo. Bueno, en realidad es curioso cómo surgen a veces las cosas. Una vez estuve en Málaga haciendo algún evento literario, y recibí como regalo un librito que editaba la Fundación Rafael Pérez Estrada, que consistía en una cubierta con un dibujo del propio Rafael Pérez Estrada, que también era pintor y dibujaba, pero que luego estaba páginas en blanco. O sea, era un libro, pero tenía todas las páginas en blanco. Era una de estas cosas que se le ocurrieron a Rafael Pérez Estrada, que era una persona, yo no llegué a conocerlo, pero era una persona muy singular, muy ocurrente y muy entrañable, por lo que dicen todos quienes lo trataron. Y claro, yo cuando lo recibí, digo, yo esto lo tengo que llenar. Yo esto lo tengo que llenar con algo. Yo no puedo permitir que esto esté en blanco. Yo tengo mucho peligro cuando compro cuadernos, porque para mí se convierten en obligaciones pagaderas, ¿no? a plazo, ¿no? Y cuando alguien me regala un cuaderno no sabe el berenjenal en el que me está metiendo. Total, que dije, yo tengo que pensar algo, pero tiene que ser algo a la altura, ¿no? Rafael Pérez Estrada, este objeto es muy bonito, esto hay que darle un contenido. Y estuve pensando. Y luego pues empecé a darle vueltas y digo, bueno, todo esto está en blanco, entonces esto es como un desierto. Y empecé a darle vuelta a la idea del desierto. Y claro, como había empezado a leer a Valente, a José Ángel Valente, y había empezado a leer... Has empezado a releer a Valente. Bueno, sí, pero... O sea, porque el fragmento de un libro futuro lo hablábamos... Sí, es del 2001, fragmento, si no recuerdo mal, o sea que ya tiene tiempo. Pero bueno, estaría releyendo a Valente, sí, exactamente, porque tenía que escribir un texto para un libro colectivo que salió luego en Navada. Y también había leído y releído a Edmond Javert, el poeta, creo que francés, no sé si francés o belga, creo que francés, que también escribía mucho muy bien sobre el desierto, etcétera. Y bueno, pues luego también Borges tiene algunas cosas sobre el desierto, muy interesantes. Total, que empecé a verlo. Y cuando voy a Estados Unidos, empiezo a oír hablar, yo estaba en Nuevo México, y empecé a oír hablar de un desierto que hay al sur de Nuevo México, que es el desierto de las White Sands, que está en Alamogordo. Es el desierto donde se probaron las primeras bombas atómicas. Es un lugar absolutamente yermo, no hay apenas animales, y bueno, hay algunas partes que siguen teniendo cierta radioactividad, pero luego las otras ya son visitables y hoy es un parque nacional. Pero empecé a leer y me fascinó saber que era uno de los únicos desiertos del mundo que estaba hecho de yeso, de arena de yeso, como la tiza con la que se escribe en las pizarras, es decir, una arena blanca, muy fina, casi como polvo, que no había prácticamente formas de vida allí, que refleja de una manera tan fuerte la luz del sol que tienes que ir con gafas de sol. De eso sí puedo dar fe, porque efectivamente hay que ir con gafas de sol, si no te quedas totalmente, bueno, ciego no, pero que te ciega, efectivamente, y empiezas a ver cosas de colores muy raras. Y en fin, empecé a ver, y luego también esa cosa de la bomba atómica, me parecía como todo muy loco, toda la mezcla. Y entonces fui, y me llevé este cuaderno, y empecé a escribir allí. Y empecé a escribir y ya no pude parar. No pude parar porque empecé a pensar en el yeso como partículas subatómicas, y entonces empecé a meter otra vez la ciencia, y lo vi también como una forma de hablar del sujeto, de la atomización del sujeto, y empecé a escribir como loco. Y luego, 2 años después, volví ya con más autoconciencia, sabiendo que iba a terminar de escribir el libro allí, y lo terminé de escribir. Hice también algunas fotos en el desierto, empecé a escribir sobre la arena y a fotografiar lo que estaba escribiendo, y dije, oye, pues estaría bien hacer un libro un poco más texto visual, con imágenes, con fragmentación, con algún poema visual como este que hay aquí. Es decir, hacer un proyecto conceptual. Le pedí permiso a Manuel Borrás y a Manuel Ramírez, los editores de Pretextos, para intervenir incluso la edición. Esto es una cosa que Javier me había permitido, porque él se permitía a su vez hacer lo mismo en revistas y en cosas así. Entonces, en fin, dije, pues yo también puedo a modesta escala hacer lo mismo.
Y luego también, pues eso, atomicé el poemario y lo convertí como en una serie de fragmentos discontinuos, atomizados, para expresar esa misma disgregación que yo veía en mí, bueno, en cualquier sujeto, pero desde luego estaba muy claro en mí. Y entonces, bueno, es un libro muy raro, pero que me sigue gustando y que tiene también estéticas muy diferentes. Y bueno, pues si quieres leo alguna parte breve. Lo real es un desierto, una aniquilación del inconsciente, porque es un inconsciente alternativo. Lo real ya no es real, es un doble interpuesto, una imagen fantasmática del reflejo de un espejo. Lo real es esta arena, vale lo mismo para hacer murallas que para hacer cristal. No nos queda siquiera el resquicio de lo verosímil, pues no hay confrontación. El opuesto configura un doble exacto. La realidad es especular, es aplastante, es espectacular, es plasta, es plasmática. No se puede escapar de lo real y no hay resquicio para el yo, porque su lugar de descanso, el sueño, el inconsciente del cerebro, está colonizado por la onírica cuadriculada, la planificación magenta del ansiolítico nocturno. Lo real descansa acunado por la calma total y estanca de los somníferos. Háblanos de la parte final de esta trilogía, de serie, y ya nos lees también algo, y de tu último libro, Mecánica, que pasaron, ¿cuántos años? Son 6 años entre uno y otro, muchos cambios en tu vida, te mudas de Estados Unidos a Marruecos, etcétera, etcétera, y sale serie, que es un conjunto justamente de series poéticas, ¿no? Sí. Ahí yo sé que tú piensas que hay, algunos de tus mejores poemas están aquí, aunque a lo mejor en conjunto el libro pues, es irregular, obviamente, pues, está por el propio experimento que propone, ¿no? Claro, este libro es el resultado de darme cuenta de que cuando tú abres un proyecto y solo encuentras unos pocos textos que están bien, son esos los que hay que publicar. No hay que machacar al lector, o sea, tú escribes 50 textos, pero solo están bien 8, pues se publican los 8, que es lo que tú me enseñaste con el Dios humano, y luego yo ya he sido capaz de hacerlo por mi cuenta. Entonces tenía varios proyectos truncados, que cada uno de ellos pues, se había quedado ahí con entre 7 y 10 poemas, y entonces dije, bueno, pues mira, puedo incluirlos todos en una serialización. La última serie, que se llama Neuropoemas, volví a insistir en mi obsesión con el cerebro, y están también, es una serie matemática descendente, justo lo contrario de Centro Europa, que es una novela que está construida con una serie matemática ascendente, geométrica. Y entonces es un libro del que estoy contento porque había un trabajo previo de decantación. Entonces creo que hay buenos textos aquí. Como libro, como artefacto, a lo mejor no funciona tan bien como tiempo o como construcción, porque tiene, claro, cuando entremezclas materiales un poco diversos, bueno, pues no todos pueden estar a la misma altura. Hay lectores que les gustan más unas series y otros que otras, pero creo que tiene poemas que están bien, ¿no? Hay un momentito que quiero comprobar una cosa. Sí. Voy a leer. Es que algunos de los que están mejor son demasiado largos, o sea, son un poco largos para leerlos en una lectura pública, ¿no? Pero voy a leer este que me gusta mucho, que es el que abre, y que además, cosas de la vida, hoy está de actualidad porque anteayer o ayer se hizo público el hallazgo del Hubble, que consiguió fotografiar a la estrella más distante en el tiempo y en el espacio. Se llama Emerald. El nombre está puesto por un personaje de Tolkien, curiosamente, ¿no? Es curioso que la literatura sirva para ir nombrando la realidad, ¿no? Pero, en fin, me llama la atención que sea la primera fotografía de la estrella más lejana, cuya formación se supone hecha hace 14.500 millones de años, porque este poema va de eso.
de cómo esas primeras estrellas pues, van constituyendo todo lo que ha venido después. Se llama épica de los gases constructores. Y hay una palabra rara en ella, que la voy a aclarar, es un megaparsec, que un megaparsec es una unidad de medida estelar equivalente a unos 3,36 millones de años luz, que son unos pocos de viajes de ida y vuelta al Almodóvar del Río, ¿no? Para que nos hagamos a la idea. Épica de los gases constructores. El universo expande sus dominios. Pensemos la galaxia más lejana, la que habita en el borde más remoto de la aceleración sin freno. Concéntrate en la estrella más al límite de esa galaxia, la estrella más distante del lugar en el que comenzó el Big Bang. Imagínate el borde de esa estrella, esa aleación de hidrógeno y de helio, esos pioneros gases nucleares lanzados contra el muro del vacío, que forman lo primero que podrías llamar la realidad. Hacia adelante, nada. Todo en negro, megaparsecs de hueco por cubrir. El borde de esa estrella llena de ser lo que antes era nada, en donde por no haber ni había tiempo, interpela con síes al negror que responde con sus noes. Arrójate al vacío, crea mundos, convierte en ser la nada que te aguarda. Así debiera ser la poesía. Así debiera ser el último poema. Hacia adelante nada, todo en blanco. Y llegamos por fin a Mecánica. Del año 2021, está calentito el libro. Premio Vila de Martorell. Un libro, bueno, ya no hablas tú de él. Es un libro considerado radical por muchos aspectos. La culminación de toda esta trilogía y además un intento como de actualizar, o como me decías que Cilleruelo lo define como un intento de acabar o de desterrar, ¿no?, la metáfora petrarquista y instaurar una nueva clase de metáfora en nuestro tiempo, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, esto de la metáfora petrarquista, estando Pedro Ruiz aquí presente, hay que hablarlo con muchísima calma y con muchísimo cuidado. Lo he dicho por eso. Porque si no van a empezar a llover los objetos para acá y con razón. A ver, sí que vivimos en un imaginario pospetrarquista en varios sentidos, ¿no? Desde la pura invención del sentimiento amoroso, del sentimiento literario, me refiero, aunque hay quien dice que Petrarca como que inventa el amor de verdad, ¿no? Esta sensación, el amor romántico, ¿no? Hay quien lo sostiene. Pero luego es mucho más potente que ese, o casi, bueno, a lo mejor no más potente socialmente, pero sí, desde luego, poéticamente es el imaginario de metáforas, de alusiones, de la concepción del poema, de cómo el cancionero de Petrarca va dibujando todo lo que nosotros pensamos que es original del barroco, está muy, muy influenciado, o sea, los modelos de muchos poemas de Quevedo, de Lope, de Góngora, bueno, tienen un ojo puesto en el cancionero y, por lo tanto, no es que desarrollen, no es que sean plagios de Petrarca, pero, bueno, aprovechan los descubrimientos de Petrarca. Como nosotros bebemos sustancialmente los poetas de la tradición del barroco, porque, sabiéndolo o no, podemos beber de Claudio Rodríguez o del Orco de Juan Ramón Jiménez, que a su vez se han formado ahí y que leyeron hasta el hartazgo toda esta literatura, todo este imaginario petrarquista y pospetrarquista está hoy en nuestros tiempos muy presente, también gracias al modernismo disfrazado de posromanticismo, porque el imaginario amoroso petrarquista, en fin, Rubén Darío entendió que, ligado con los grandes hallazgos del romanticismo, se podía llegar a una síntesis muy interesante, muy moderna, y por eso tuvo Rubén Darío el éxito que tuvo, que permitía todavía alargar más su vigencia. Y claro, con la potencia que ha tenido el romanticismo, que nos ha influenciado muchísimo a todos, sabiéndolo sin saberlo, lo suyo es saberlo, o sea, lo mejor es saberlo, para detectarlo y controlarlo, pues seguimos todavía ahí, mucho, ¿no? Y yo el primero. Entonces, Mecánica, algunos de los poemas, algunas de sus partes intentan
desde la autoconciencia de eso, decir, bien, estamos en el siglo XXI, nos toca mover ficha. Nos toca mover ficha un poco, ¿no? O sea, aunque sea para estrellarnos, aunque sea para decir, por aquí no. Pero hay que intentar buscar. Yo lo que quiero es intentar, tanto como narrador como poeta, intentar estar un poco a la altura de mi tiempo, que es lo que hicieron Petrarca, Góngora, Cervantes, Virginia Woolf y todos los grandes maestros que nos han precedido. Estuvieron a la altura de su tiempo y por eso sus obras perduran, porque no se limitaron a imitar, que es lo que hicieron buena parte de los poetas del siglo XVIII, y por eso hoy no tienen mucho predicamento, se les sigue estudiando y tienen un valor, pero tienen un valor que prácticamente no sale de la universidad ni de los estudios universitarios. ¿Por qué? Porque se limitaron a reproducir los hallazgos del siglo de oro, en vez de hacer lo que hicieron los poetas del siglo de oro. Eso es lo que yo no quiero que me ocurra, modestamente, a infinita menor escala, pero quiero estar a la altura un poco de mi tiempo, en el sentido de preguntarme qué es lo que toca, qué es lo que hay. Y entonces, en algunos de estos poemas, en otros se seguirá detectando, por supuesto, esa huella. Pero hay otros en los que ya hay una radical búsqueda de otra cosa. Y que seguramente pues, me llevará a aporías y a callejones sin salida. Pero bueno, creo que también, aquí hay poemas con los que con los que estoy contento, ¿no? Voy a leer. ¿Cuántos leo? ¿Uno? ¿Dos? Y con esto cerramos, vale, pues entonces voy a leer uno más radical, si queremos, de la parte de procedimientos. De Naturae Rebus, que es un título latino que juega a la inversa con el título de Rebus Naturae de Lucrecio, que obviamente es un poeta científico que siempre me interesó mucho. ¿Y si la conciencia fuese en realidad uno de esos enunciados lógicos de Gödel que hacen referencia a sí mismos? ¿Y si no fuéramos conscientes, sino solo autorreferenciales? ¿Nos merecemos, si no conocemos el origen y esencia del universo, ser sus invitados especiales, considerarnos únicos? ¿Y si los insectos creyesen, con su mente de 2 bits, ser dueños del enigma de la vida y del misterio de la existencia? ¿Y si las polillas defendieran el universo rotatorio del mismo Gödel, donde puedes viajar a cualquier punto del pasado, solo para demostrar que si puedes retroceder en el tiempo es que no hay tiempo? ¿Qué nos dicen las manos de los grandes simios? ¿Y si hubiera otra vida inteligente, la nuestra en el porvenir? ¿Es posible que nosotros, aun incapaces de comprender el funcionamiento y la complejidad de nuestro propio órgano pensante, seamos los australopitecos de las personas realmente sabias, aquellas que nos mirarán con sorna desde el futuro? ¿Acaso no somos necios, estúpidos de ley, al no poder demostrar de forma concluyente y matemática que somos los seres más inteligentes que pueden existir? Y acabo con este poema. El reloj ciego. Conforman mi cuerpo 37 billones de células. Cada una de ellas, cada uno de los días, hace lo que debe. Ejecutan su programación y cumplen sus funciones sin dudar, como un reloj. La suma de esas células, es decir, yo, no ha sabido qué hacer, ni qué pensar, ni uno solo de esos días. Soy la incertidumbre de mi propio sistema.
pues muchísimas gracias, Vicente, también por la sinceridad, por todo lo que nos has estado contando. Se quedan muchísimas cosas en el tintero, obviamente, pero tampoco vamos aquí a aburrir más al personal, quiero decir. Y es un fragmento de tu literatura, pero yo creo que la poesía al final es algo más que un fragmento de la literatura, porque tiene una teoría detrás y es donde uno refina pues todas estas ideas, ¿no? Obviamente en la narrativa hay otras estrategias, pero la ambición puede ser la misma. Yo creo que le habrá quedado claro un poco que era mi intención, cuál es un poco la visión, ¿no?, del escritor, ¿no? Mañana tenemos una ponencia de Vicente en la Facultad de Filosofía y Letras, a 9:30, donde pues hablará de otras cosas y donde podremos también debatir algunos de los temas que, por ejemplo, Paula nos pidió que hablásemos, cuestiones de tecnología y demás, pero ya en el debate que habrá después, que luego hay una también comunicación, bueno, en este caso mía, de doctorado, y habrá un debate que siempre los fines de semana, los sábados que lo hemos hecho, pues es muy enriquecedor. Iba a decir, si tienen alguna pregunta, pues que la hagan. Muchas gracias. Bueno, de hecho tengo un par, pero bueno, si alguien quiere hacer más, pues no. Adelante. Bueno, primero una petición, sí, que me acuerdo de un poema de Shelley, que es uno sobre que tienes como un montón, o sea, que la voz poeta tiene como un montón de fotografías de una persona, como de... Sí. Sí, o sea, me gustaría que lo leyese. Sí. Es curioso que te acuerdes de ese. Y te quería preguntar sobre el apropiacionismo, ¿no? Si tú crees que... Y sobre el apropiacionismo y sobre la idea de apropiarse de textos jurídicos, ya que tienes, no sé si un pasado, un presente... Bueno, pasado seguro. Pasado. Jurídico, de si ves que para anular ese yo poético también el apropiacionismo de textos jurídicos puede ser una vía también a abrir, aunque está algo abierta, ¿no? Pero si crees que eso puede llegar a ser interesante en algún punto. Luego tengo otra, pero bueno, si esto quiere hacer más. Pues. No, bien, el apropiacionismo siempre me ha interesado mucho como práctica de escritura, lo que pasa que frente a otros apropiacionistas que no revelan sus fuentes, lo cual me parece regular, yo siempre lo hago escrupulosamente. Es decir, reconozco que estoy apropiándome de algo o haciendo intertexto, ¿no?, pero diciendo de qué y de quién, porque me parece lo mínimo, ¿no? Porque lo otro es, me apropio del trabajo y si nadie se entera, encima cuenta a favor de mi talento, ¿no? Bueno, para que escuchemos las dos versiones igual que en su libro, yo estoy totalmente en contra de esto. O sea, soy un gran forofo del apropiacionismo sin más, ¿eh? Y lo practico además. Porque para empezar ya me apropio de las letras y las palabras que alguien inventó. Pero bueno, simplemente por... Sí, no, está bien. Esta es una discusión que viene de lejos, como te puedes imaginar. Vale, pues leo el poema que me llama la atención. Creo que nunca he leído este poema en público, así que, mira, siempre hay una primera vez. Integración de variantes ecdóticas. La ecdótica es una rama de la filología que se encarga de, cuando hay varios manuscritos, encontrar el texto, fijar el texto más próximo, se supone, a la voluntad del autor o a la voluntad del editor, dependiendo de los casos y de la época de la que estemos hablando, para intentar llegar a lo que sería el texto real, en textos evidentemente antiguos, ¿no? Hoy una exótica con libros impresos en serie sería un poco rara. Tengo 74 fotos de ti. Desglose de gestos en ellas. 52 sonriendo. 27 sentada. 18 tocándote el pelo de algún modo. 12 de espaldas girándote hacia la cámara. 10 en París. 8 vestida de verde. 6 desenfocadas. 4 conmigo, besándonos. 1 con otro hombre. Elimino resultados aleatorios o poco consistentes. Desecho variaciones sospechosas en busca de la imagen fija. Elijo foto tipo. Texto fijo y limpio de impurezas. Hay una foto tuya sonriendo, sentada, anudándote el cabello y vestida de verde y en París, girada mientras miras a la cámara.
Esa es tu foto típica, normal, característica. Es justo esa en la que estás con él. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Vicente, perdona. Yo no soy muy lector de poesía, lo reconozco, pero ¿por qué ha desaparecido la rima de la poesía? A mí es que mira, Buah, eso tiene para tema, ¿eh? yo me he traído esto porque, claro, esto puede ser un libro de poesía. Hay poemas, Claro. sí, algunos hay. Pero los que somos old school, de la antigua escuela, bueno, ha hablado de los clásicos, ¿no? Petrarca, Lope, Góngora, Quevedo, pero ¿qué pasó con la rima? A ver. ¿Qué pasó con la rima? Eso sería objeto de un seminario. Pedro, si te animas, hacemos un seminario que se llame ¿Qué pasó con la rima? A ver, lo que pasó con la rima fue la segunda ley de la termodinámica, es decir, que los sistemas acaban encontrando su punto óptimo, luego entran en contacto con la entropía, con fuerzas exteriores que acaban desgastando su energía y se acaban disipando. La rima ha estado vigente durante muchos, en español, durante milenio y medio. Bueno, habría que precisar, menos de un milenio. Pero vamos, lo importante es que ha estado muchísimo tiempo vigente, pero las necesidades expresivas, el cambio de imaginario, el cambio de pensamiento, pues nos han ido generando necesidades nuevas. Para el Marqués de Santillana y Juan de Mena, la aparición del soneto fecho al itálico modo les parece un buen invento para empezar a cambiar la poesía de corte medieval caballeresco, que ellos mismos habían llevado un poco a su cumbre también, ¿no? Pero se daban cuenta de que había que evolucionar. Garcilaso coge ese soneto, todavía un poco bruto, digamos que tiene piezas buenas, pero hay un cambio radical en sonoridad, en expresividad, en musicalidad del soneto de Santillana y de Juan de Mena al de Garcilaso. Quevedo, Góngora, etcétera, cogen el de Garcilaso y lo llevan a otro lado, hacia una dirección más culterana o conceptista o compleja o complicada, que representaba la estructura del cambio barroco de pensamiento, porque les parecía que eso era lo que había que hacer. En el 19 aparece el verso libre y dinamita por completo todo eso, y seguramente para bien. En el sentido de que la rima estaba ahí para quien la quisiera, y la han querido muchísimos poetas buenísimos, pues como Juan Ramón Jiménez tiene muchos poemas con rima, Lorca tiene también muchos romances que tienen su rima asonante, es decir, que no es algo que haya desaparecido. Aquí tengo el soneto matemático, es un soneto rigurosamente 154 sílabas, 14 versos, 11 sílabas cada uno, con sus cuartetos y sus tercetos, pero que se va descomponiendo matemáticamente, empieza con 8 versos, luego con 4 y luego con 2. Suman 14, pero es otra concepción del soneto totalmente distinta, en que el soneto se va extinguiendo conforme avanza. Es que eso es lo que hace la poesía, va extinguiendo unas formas y va inventando otras. Entonces, yo he hecho cosas con rima, hay rima en Nova, hay rima en Mester de Cibervía, hay rima en algunos poemas de Circular. Tiene su función de vez en cuando, pero yo considero que lo grueso de la poesía, o sea, después de La tierra baldía de T.S. Eliot, después de Un golpe de dado de Mallarmé, después de Rimbaud, de Lautréamont, ya han abierto otros mundos que a mí me parecen más interesantes que otros que ya llevamos pues siglos y siglos con ellos de exploración. Y que, ¿qué vas a hacer ya en el soneto que no hiciera Quevedo? ¿Qué vas a hacer con la oda que no hicieran Garcilaso y Góngora con la Silva, ¿no? O sea, en fin, hay que explorar nuevos territorios que son quizá más contemporáneos. Yo, si me permites, quiero añadir una cosa más, ¿no? Yo soy ingeniero, aparte de escritor, y veo, además de un punto de vista más materialista, o más funcional. O sea, la rima surge en la poesía en algún momento de la antigüedad para poder fijar y recordar ciertos textos, cuando la poesía es oral. Desde ahí se puede explicar, o sea, y entendiendo la diferencia entre el ser y el estar, que la poesía no es rima, sino que la poesía está en el poema
como un elemento. En el momento en el que la poesía deja de ser oral, se convierte en escrita, sobre todo la revolución, no solo ya de la imprenta, sino de los medios de publicación de masa, ¿no? Ya está fijada, ya no es tan necesario como recurso, tú lo puedes utilizar, es un recurso que siempre va a estar ahí, ¿no? Pero ya realmente no es necesario. Entonces ahora se están explorando ya desde el verso libre, tal como él ha explicado, pues otras maneras de estar del poema, vamos a decir, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, pues aquí... sí, bueno, atención que viene, atención que viene. Por alusiones, como dice la ministra, le voy a dar un dato. Homero y Virgilio escribieron sin rima. Y cuando Boscán introdujo el soneto en España, le acusaron de que los sonetos no tenían rima, porque el oído castellano no estaba acostumbrado a esperar 22 sílabas a que se repitiera el sonido. Es una cuestión de costumbre. La última pregunta. Que esta familia tendrá que cenar o algo. Sí, eso iba a decir, que aquí vais a tener que esperar un minuto más para la cerveza. O sea, pienso que, o al menos yo al leer tu poesía, al menos pienso que hay, o sea, como se ve, ¿no? Como mucho pensamiento sobre la estructura, ¿no? Y la metáfora del edificio, por estirarlo un poco más, no hay nadie trabajando en ese edificio, es decir, no hay un albañil. Prefiero, no, hay en tu obra, a lo mejor la narrativa, quizás más que la narrativa no la he leído, ¿hay algún punto de vista donde se aborde a la clase trabajadora, algo que esté menos dentro de una estructura que veo yo que proyectas como en el poema? Eso forma más bien parte de mi narrativa. En mi narrativa sí hay esa visión un poco más social, creo que va lo que estás diciendo, sí, en ese sentido. En mecánica hay una parte, la tercera parte del libro se llama Al ras, y también Al ras va por ahí también, ¿no? Que es una parte de mirar también un poquito más, un tono más social, que hasta entonces en mi poesía no había tocado mucho, porque para mí era más natural hacerlo en narrativa. Entonces, quiero decir, si fuera solamente poeta estaría en todo, pero como tengo la narración, es que te permite, una novela te permite tantas cosas, ya de ese tipo y de otros tipos, ¿no? Pero que la riqueza de los personajes que pueden explayarse, que puedes describir entornos, que puedes describir psicologías individuales y colectivas, ideas, sistemas de pensamiento, me parece el lugar más natural para eso. Ya te digo, que no se trata de hacer tampoco compartimentos estancos, pero he tirado más bien en poesía por una construcción más intelectual, más filosófica, quizás más metafísica, dentro de un orden, entendiendo la palabra metafísica, bueno, sin sacarla de madre. Y la narrativa sí que tiene otro tipo de tintes. Habiendo preocupación estética, que creo que la hay otro tipo de preocupaciones. Me pareció natural así. Muy bien, pues nada, que están invitados a la reunión de mañana en la facultad y a la próxima edición que tengamos del laboratorio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.